Bueno, yo voy a comenzar. Vamos a iniciar el capítulo número 18 del Príncipe de Nicolás Maquiavelo. Así que bienvenidos a los que están presentes y espero disfruten la lectura. Una lectura real, política, histórica, pero que aplica a la actualidad. Así que bueno, bienvenidos. Capítulo número 18. ¿De qué modo deben guardar los príncipes la fe prometida? Cuán digno de alabanza es un príncipe cuando mantiene la fe que ha jurado, cuando vive de un modo íntegro y cuando no usa dobles en su conducta. No hay quien comprenda esta verdad, y sin embargo la experiencia de nuestros días muestra que varios príncipes, desdeñando la buena fe y empleando la astucia para reducir a su voluntad el espíritu de los hombres, realizaron grandes empresas y acabaron por triunfar de los que procedieron en todo con lealtad. Es necesario que el príncipe sepa que dispone para defenderse de dos recursos, la ley y la fuerza. El primero es propio de hombres, el segundo corresponde esencialmente a los animales. Pero como a menudo no basta el primero, es preciso recurrir al segundo. Le es, por ende, indispensable a un príncipe hacer buen uso de uno y del otro, ya simultánea, ya sucesivamente. Tal es lo que con palabras encubiertas enseñaron los antiguos autores a los príncipes, cuando escribieron que muchos de ellos, y particularmente Aquiles, fueron confiados en su niñez al centauro Quirón, para que les criara y los educara bajo su disciplina. Esta alegoría no significa otra cosa, sino que tuvieron por preceptor a un maestro que era mitad hombre y mitad bestia. O sea, que un príncipe necesita utilizar a la vez o intermitentemente de una naturaleza y de la otra, y que la una no duraría si la otra no la acompañara. Desde que un príncipe se ve en precisión de obrar completamente conforme a la índole de los brutos, los que ha de imitar son el león y la zorra, según los casos en que se encuentre. El ejemplo del león no basta, porque este animal no se preserva de los lazos, y la zorra sola no es suficiente, porque puede librarse de los lobos. Es necesario, por consiguiente, ser zorra para conocer los lazos y el león para espantar a los lobos. Pero los que toman por modelo al último animal no entienden sus intereses. Cuando un príncipe dotado de prudencia advierte que su fidelidad a las promesas reanuda en su perjuicio y que los motivos que le determinaron a hacerlas no existen ya, ni pueden ni siquiera debe guardarlas, a no ser que consienta en perderse. Y obsérvese que si todos los hombres fuesen buenos, este precepto sería detestable. Pero como son malos y no observarían su fe respecto del príncipe, si de incumplirla se presenta la ocasión, tampoco el príncipe está obligado a cumplir la suya, si a ello se hubiese forzado. Nunca faltan razones legítimas a un príncipe para cohonestar la inobservancia de sus promesas, inobservancia autorizada en algún modo por infinidad de ejemplos demostrativos de que se han concluido muchos felices tratados de paz y se han anulado muchos empeños funestos, por la sola infidelidad de los príncipes a su palabra. De que mejor supo obrar como zorra, tuvo mejor acierto. Pero es menester saber encubrir este proceder artificioso y ser hábil en disimular y en fingir. Los hombres son tan simples y se sujetan a las necesidades en tanto grado que el que engaña con el arte halla siempre gente que se deje engañar. No quiero pasar en silencio un ejemplo fehacientísimo. Se fue el ruido. El Papa Alejandro VI no hizo jamás otra cosa que engañar a sus prójimos, pensando innecesariamente en los medios de inducirle el error, y encontró siempre ocasiones de poderlo hacer. No hubo nunca nadie que conociera mejor el arte de las protestas persuasivas, ni que afirmara una cosa con juramentos más respetables, ni que a la vez cumpliera menos lo que había prometido. A pesar de que todo le consideraban como un trapacero, sus engaños le salían siempre al tenor de sus designios, porque con sus estratagemas sabía dirigir a los hombres.
No hace falta que un príncipe posea todas las virtudes de que antes hice mención, pero conviene que aparente poseerlas. Hasta me atrevo a decir que si las posee realmente y las practica de continuo, le serán perniciosas a veces, mientras que aún no poseyéndolas de hecho, pero aparentando poseerlas, le serán siempre provechosas. Puede parecer manso, humano, fiel, leal y aún serlo, pero le es menester conservar su corazón en tan exacto acuerdo con su inteligencia, que en caso preciso sepa variar en sentido contrario. Un príncipe, y especialmente uno nuevo, que quiera mantenerse en su trono, ha de comprender que no le es posible observar con perfecta integridad lo que hace mirar a los hombres como virtuosos, puesto que con frecuencia, para mantener el orden en su estado, se ve forzado a obrar contra su palabra, contra las virtudes humanitarias y caritativas, y hasta contra su religión. Su espíritu ha de estar dispuesto a tomar el giro que los vientos y las variaciones que la fortuna exijan de él, y como expuse más arriba, a no apartarse del bien, mientras pueda, pero también a saber obrar en el mal, cuando no queda otro recurso. Debe cuidar mucho de ser circunspecto, para que cuantas palabras salgan de su boca, lleve impreso el sello de las virtudes mencionadas, y para que tanto viéndole como oyéndole le crean enteramente lleno de buena fe, entereza, humanidad, caridad y religión. Entre estas prendas ninguna hay más necesaria que la última. En general, los hombres juzgan más por los ojos que por las manos, y si es propio, a todo ver, tocar solo está al alcance de un corto número de privilegios. Cada cual ve lo que el príncipe parece ser, pero pocos comprenden lo que es realmente, y estos pocos no se atreven a contradecir la opinión del vulgo, que tiene por apoyo de sus ilusiones la majestad del Estado que le protege. En las acciones de todos los hombres, pero particularmente en la de los príncipes, contra los que no cabe recurso de apelación, se considera simplemente el fin que llevan. Dedíquese, pues, el príncipe a superar siempre sus dificultades y a conservar su estado. Si logra con acierto su fin, se tendrán por honrosos los medios conducentes al mismo, pues el vulgo se paga únicamente de exterioridades y se deja seducir por el éxito. Y como el vulgo es lo más que abunda en las sociedades, los escasos espíritus clarividentes que existen no exteriorizan lo que vislumbran hasta que la inmensa legión de los torpes no saben ya a qué atenerse. En nuestra edad vive un príncipe que nunca predica más que paz, ni habla más que buena fe, y que de haber observado una y otra hubiera perdido la estimación que se le profesa, y habría visto arrebatos más de una vez en sus dominios. Pero creo que no conviene nombrarle. Capítulo 19. El príncipe debe evitar ser aborrecido y despreciado. Habiendo considerado todas las dotes que deben adornar a un príncipe, quiero, después de haber hablado de las más importantes, discurrir también sobre las otras, al menos de un modo general y brevemente, estatuyendo que el príncipe debe evitar lo que pueda hacer odioso y menospreciable. Cuantas veces lo evite, habrá cumplido con su obligación, y no hallará peligro alguno en cualquiera otra falta en que llegue a incurrir. Lo que más que nada le haría odioso sería mostrarse rapaz, usurpando las propiedades de sus súbditos o apoderándose de sus mujeres, de lo cual ha de abstenerse en absoluto. Mientras no se quite a la generalidad de los hombres sus bienes o su honra, vivirá como si estuvieran contentos, y no hay más que preservarse de la ambición de un corto número de individuos, ambición reprimible fácilmente de muchos modos. Un príncipe cae en el menosprecio cuando pasa por variable, ligero, afeminado, pusilánime e irresoluto. Ponga, pues, sumo cuidado en preservarse de semejante reputación como de un escollo, e ingéniese para que en sus actos se advierta constancia, gravedad, virilidad, valentía y decisión. Cuando pronuncie juicio sobre las tramas de sus súbditos, determínese a que sean irrevocables sus sentencias. Finalmente, es preciso que los mantenga en una tal opinión de su perspicacia, que ninguno de ellos abrigue el pensamiento de engañarlo, de envolverle en intrigas. El príncipe logrará esto, si es muy estimado, pues difícilmente se conspira contra el que goza de mucha estimación. Los extranjeros, por otra parte, no le atacan con gusto, con tal
empero que sea un excelente príncipe, y que se le veneren sus gobernados. Dos cosas ha de temer el príncipe y son a saber. La primera, en el interior de su estado alguna rebelión de sus súbditos, y la segunda, en el exterior un ataque de alguna potencia vecina. Se preservará del segundo temor con buenas armas y sobre todo con buenas alianzas, que logrará siempre con buenas armas. Ahora bien, cuando los conflictos exteriores están obstruidos, lo están también los interiores, a menos que los haya provocado ya una conjura. Pero aunque se manifestara exteriormente cualquier tempestad contra el príncipe que interiormente tiene bien arreglados sus asuntos, si ha vivido según le ha aconsejado, y si no, le abandonan sus súbditos. Resistirá todos los ataques foráneos, como hemos visto que hizo Nabis, el rey de Lacedomio. El rey Lacedemonio. Sin embargo, con respecto a sus gobernados, aun en el caso de que nada se maquine contra él desde afuera, podrá temer que se conspire ocultamente dentro. Pero esté seguro de que ellos no acaecerá, si evita ser aborrecido y despreciado. Y si, como antes expuse por extenso, logra la ventaja esencial de que el pueblo se muestre contento de su gobernación, por consiguiente, uno de los más poderosos preservativos de que contra las conspiraciones puede disponer el soberano, es no ser aborrecido y despreciado de sus súbditos, porque al conspirador no le alienta más que la esperanza de contentar al pueblo, haciendo parecer al príncipe, pero cuando tiene motivos para creer que ofendería con ello al pueblo, le falta la necesaria amplitud de valor para consumar su atentado, pues avisora las innumerables dificultades que ofrece su realización. La experiencia enseña que hubo muchas conspiraciones y que pocas obtuvieron éxito, porque no pudieron obrar solo por cuenta propia el que conspira. Perdón, voy a repetir esta última parte. La experiencia enseña que hubo muchas conspiraciones y que pocas obtuvieron éxito porque no pudieron obrar solo por cuenta propia el que conspira. Ha de asociarse únicamente a los que juzga descontentos, mas por lo mismo que ha descubierto a uno de ellos, le ha dado pie para contentarse por sí mismo, ya que al revelar al príncipe la trama que se le ha confiado, bástale para esperar de él un buen premio, y como de una parte encuentra una ganancia segura y de otra parte una empresa dudosa y llena de peligros, para que mantenga la palabra que dio a quien le inició la conspiración, será menester o que sea amigo suyo como hay pocos, o un enemigo irreconciliable del príncipe. Para reducir la cuestión en breves términos, haré notar que del lado conjurado todo es recelo, sospecha y temor a la pena que le impondrán, si fracasa, mientras que el lado del príncipe están las leyes, la defensa del Estado, la majestad de su soberanía y la protección de sus amigos. De suerte que si a todos estos preservativos se añade la benevolencia del pueblo, es casi imposible que nadie sea lo bastante temerario para conspirar. Si todo conjurado antes de la ejecución de su plan siente comúnmente miedo de que se malogre, lo sentirá mucho más en tal caso, pues aún triunfando tendrá por enemigo al pueblo, y no le quedará entonces ningún refugio. Sobre esto podría citar infinidad de ejemplos, pero me ciño a uno solo, cuya memoria nos transmitieron nuestros padres. Siendo Aníbal Bentivoglio, abuelo de Aníbal de hoy en día, príncipe de Bolonia, le asesinaron los Canuchis en 1945. Familia rival suya, a continuación de una conjura, y cuando estaba todavía en Mantilla su hijo único Juan, naturalmente este no podía vengarle, pero el pueblo se sublevó acto seguido contra los asesinos y se mató atrozmente. Y les mató atrozmente. Fue un efecto lógico de la simpatía popular que los Bentivoglio se había ganado en Bolonia por aquellos tiempos, simpatía tan grande que no disponiendo ya la ciudad de persona alguna de dicha casa, que muerto Aníbal pudiera regir el Estado, y habiendo sabido los ciudadanos que existía en Florencia un descendiente de la misma familia, hijo de un modesto artesano, fue en busca suya y le confirieron el mando de su comunidad, que rigió de hecho hasta que Juan llegó a edad de gobernar
de derecho por sí mismo, de donde se reduce que un príncipe debe inquietarse poco por las conspiraciones, cuando le manifiesta buena voluntad al pueblo, al paso que si éste le es contrario y le odia, le sobran motivos para temerlas en cualquier ocasión y de parte de cualquier individuo. Los príncipes sabios y los estados bien ordenados cuidaron siempre tanto de contentar al pueblo como de no descontentar a los nobles hasta el punto de reducirlos a la desesperación. Es esta una de las cosas más importantes a que debe atender el príncipe. Uno de los reinos mejor concertados y gobernados de nuestra época es Francia. Se halla allí una infinidad de excelentes estatutos, el primero de los cuales es Parlamento y la amplitud de su autoridad. Estatutos a que van unidas la libertad del pueblo y la seguridad del rey. Conociendo el fundador de actual orden político la ambición e insolencia de los nobles, juzgando ser preciso ponerles un freno que los contuviese, sabiendo por otra parte cuánto les aborrecía el pueblo, a causa del miedo que les tenía y deseando sin embargo sosegarlos, no quiso que quedase a cargo particular del monarca esta doble tarea, a fin de quitarle esta preocupación que podía repartir con la aristocracia y de favorecer a la vez a los nobles y al pueblo. Estableció por juez a un tercero, que sin participación directa del monarca reprimiera a los primeros y beneficiase al segundo. No cabe imaginar disposición alguna más prudente, ni mejor medio de seguridad para el príncipe y para la nación. Y de aquí infiero la notable consecuencia de que los príncipes deben dejar a otros la disposición de las cosas odiosas y reservarse a sí mismos las de gracia, estimando siempre a los nobles, pero sin hacerse nunca odiar del pueblo. Al considerar la vida y la muerte de diversos emperadores romanos, quizás crean muchos que existen ejemplos contrarios a mi opinión. Tal César, en efecto, perdió el imperio, y tal otro fue asesinado por los suyos, conjurados contra él, a pesar de haber procedido con rectitud y mostrando magnanimidad. Proponiéndome responder a semejante objeción, examinaré las dotes personales de aquellos emperadores, y probaré que la causa de su ruina no se diferencia de la misma contra la que he querido preservar a mi príncipe. Y haré cuenta de ciertas cosas que no han de omitir los que leen las historias de tales épocas. Para ello me bastará limitarme a los Césares, que se sucedieron en el imperio desde Marco Aurelio hasta Maximino. Es decir, Marco Aurelio, su hijo Cómodo, Pertinax, Juliano, Séptimo Severo, su hijo Caracalla, Máximo, Heliogábalo, Alejandro Severo y Máximo. Notemos ante todo que en principados de otras especies que el suyo, apenas hay que luchar más contra la ambición de los grandes y contra la violencia de los pueblos, mientras que los emperadores romanos tropezaban además con un tercer obstáculo, la avaricia y la crueldad de los soldados. Obstáculo de tan difícil remoción que muchos se desgraciaron en ello. No es, en efecto, fácil contentar a la vez a los soldados y al pueblo, porque el pueblo es amigo del descanso, y lo es asimismo el príncipe de moderada condición. Al paso que los soldados quieren un príncipe que tenga espíritu marcial y que sea rapaz, cruel e insolente. La voluntad de los soldados del imperio era que su príncipe ejerciera sobre la plebe tan funestas disposiciones para obtener una paga doble y para dar rienda suelta a su codicia, de lo cual resultaba que los emperadores a quien no se consideraban capaces de imponer respeto al ejército y al pueblo quedaban siempre vencidos. Los más de ellos, especialmente, los que habían ascendido a la soberanía en calidad de príncipes nuevos, conocieron cuán arduo resultaba conciliar ambas cosas y abrazaron el partido de contentar a los soldados, sin temer mucho ofender al pueblo, por casi no serles posible obrar de otro modo. No pudiendo los príncipes evitar que le aborrezcan unos cuantos, han de esforzarse ante todo en que no les aborrezca el mayor número. Pero cuando tampoco les es dable conseguir este fin, deben precaverse mediante todo linaje de expedientes de odio de la clase más poderosa.
Así, aquellos emperadores que en razón de ser nuevos necesitaban de extraordinarios favores, se apegaron con más gusto al ejército que al pueblo, lo cual le convertía en su beneficio o en su daño, según la mayor o menor reputación que sabían conservar el concepto de sus tropas, en el concepto de sus tropas, perdón. Tales fueron las causas de que Pertinax y Alejandro Severo, a pesar de ser tan moderados en su conducta, tan amantes de la justicia, tan enemigos de la crueldad, tan buenos y tan humanos como Marco Aurelio, cuyo fin fue feliz, tuviesen sin embargo uno muy desdichado. Únicamente Marco Aurelio vivió y murió venerado de todos, por haber sucedido al emperador por derecho hereditario, y por no hallarse en la necesidad de portarse como si debiera su trono al ejército o al pueblo, dotado por otra parte de muchas virtudes que le hacían respetable. Contuvo siempre al ejército y al pueblo dentro de justos límites, y no fue aborrecido ni despreciado nunca. Por el contrario, Pertinax, nombrado emperador contra la voluntad de los soldados, que bajo el imperio de Cómodo se había habituado a la vida licenciosa, quiso reducirlos a una vida decente, que se les hacía insoportable, lo que engendró en ellos odio contra su persona, odio a que se unió el desprecio, a causa de ser viejo, y en los comienzos de su reinado le asesinaron sus tropas. Este ejemplo nos pone en el caso de observar que el príncipe se hace aborrecer tanto con nobles como con perversas acciones. Y por eso indiqué que si quiere conservar sus dominios, se halla con frecuencia obligado a no ser bueno. Si la mayoría de hombres, grandes soldados o pueblos, de que necesita para sostenerse está corrompida, debe seguirle el humor y contentarla, pues las nobles acciones que entonces realizara, se volverían contra él mismo. Alejandro Severo era un hombre de bondad tamaña, que entre las demás alabanzas que le prodigaron se encuentran las de que en los 14 años que reinó no hizo morir a nadie sin juicio. Empero, habiéndose conjurado en contra suyo el ejército, pareció a sus golpes por haberle tornado despreciable su fama de hombre de genio débil, y que dejaba gobernar por su madre. Comparando las buenas prendas de aquellos príncipes con el carácter y con la conducta de Cómodo, Séptimo, Severo, Caracalla y Máximo, hallamos a los últimos sumamente rapaces y crueles. Para contentar a los soldados no perdonaron al pueblo injuria alguna, y todos, menos Séptimo Severo, murieron desgraciadamente. Pero éste poseía tanto valor que, conservándolo en favor suyo el efecto de los soldados, pudo aún, oprimiendo al pueblo, reinar con toda felicidad. Sus dotes les hacían tan admirables con el concepto de uno y del otro, que los primeros le admiraban hasta el paroxismo, y el segundo le respetaba y permanecía contento. Pero como las acciones de Séptimo Severo tuvieron tanta grandeza, ¿cuánta podían tener en un príncipe nuevo? Quiero mostrar brevemente cómo supo diestramente ejercer de león y de zorra, lo cual es indispensable a un soberano. Como ya llevo dicho, habiendo conocido Séptimo Severo la cobardía de Desiderio Juliano, que acababa de hacerse proclamar emperador, persuadió al ejército que estaba bajo su mando en Esclavonia, a que haría bien en marchar a Roma, para vengar la muerte de Pertinax, asesinado por la guardia pretoriana. Queriendo con tal pretexto mostrar que no aspiraba al imperio, arrastró a su ejército contra Roma y llegó a Italia, antes que nadie se hubiese enterado siquiera de su partida. Entrado que hubo en Roma, forzó al Senado, atemorizó a nombrarle emperador y fue muerto Desiderio Juliano, al que se había conferido aquella dignidad. Después de este primer principio le quedaban a Séptimo Severo dos dificultades que vencer. Para constituirse en señor de todo el imperio, la primera estaba en Oriente, donde Níger, jefe de los ejércitos asiáticos, se había hecho proclamar emperador. La segunda se hallaba en Bretaña, y era su fautor Albino, que también aspiraba al imperio.
juzgando peligroso declararse a la vez enemigo de uno y de otro. Resolvió engañar al segundo mientras atacaba al primero. Al efecto escribió a Albino para decirle que, habiendo sido elegido emperador por el Senado, quería repartir con él aquella dignidad. Hasta le envió el título de César, después de haber hecho declarar al Senado que Séptimo Severo tomaba por asociado a Albino, el cual tuvo por sinceros todos aquellos actos, y le prestó su adhesión. Pero no bien Séptimo Severo hubo vencido y muerto a Níger y regresado a Roma, se quejó de Albino en pleno Senado, alegando que aquel colega, poco reconocido a los beneficios que recibiera de él, había intentado asesinarle a traición, por lo que se veía obligado a ir a castigar su ingratitud. Partió pues a Francia a su encuentro y le quitó el imperio con la vida, donde se ve que Séptimo Severo era a la vez un león ferocísimo y una zorra muy astuta, que consiguió que le temiesen y le respetaran todos, sin que le aborreciesen los soldados. No se extrañará, por ende, que aun siendo príncipe nuevo lograse conservar un imperio tan vasto. Su grandísima reputación le preservó del odio que hubieran podido tomarle los pueblos a causa de sus rapiñas. Pero su mismo hijo Caracalla, que se hacía llamar Alejandro y Antonio el Grande, fue también un hombre excelente en el arte de la guerra. Poseía bellísimas dotes que le atraía la admiración de los pueblos y el amor de los soldados. Estos le querían por ser un guerrero que sobrellevaba hasta el último límite todo género de fatigas, despreciaba los alimentos delicados y desechaba las satisfacciones de la molicie. Pero le hicieron extremadamente odioso a todos sus continuas matanzas, pues en muchas ocasiones había hecho parecer una gran parte del pueblo de Roma y todo el de Alejandría, sobrepujando su ferocidad y su crueldad a cuanto se había visto hasta entonces. El temor que por él se sentía alcanzó a los mismos que le rodeaban, y un centurión le mató en presencia de su propio ejército, con cuyo motivo conviene notar que semejantes atentados, cuyo golpe parte de un propósito deliberado y tenaz, no puede el príncipe evitarlos en modo alguno, porque al que tiene en poco la vida no le asusta dar al otro la muerte. Pero el príncipe no debe temer demasiado. Parecer de este modo, porque tales agresiones son rarísimas y únicamente ha de cuidar de no defender gravemente a ninguno de los que la emplean, y en especial a los que tiene a su lado y a su servicio, como lo hizo Caracalla, que abandonó la custodia de su persona a un centurión, a cuyo hermano había mandado a matar ignominiosamente, y que a diario amenazaba con vengarse. Temerario hasta ese punto, Caracalla no podía menos de ser asesinado, y lo fue. Vengamos ahora a Cómodo, a quien tan fácil le hubiera sido conservar el trono, puesto que lo había adquirido por herencia de su padre. Le bastaba seguir las huellas de éste para contentar al pueblo y a los soldados. Pero hombre de genio brutal, de condición perversa y de rapacidad inaudita, ejercitó esta sin tasa sobre el pueblo, y para favorecer el ejército lo lanzó al libertinaje. Todo ello junto se tornó odioso al pueblo, y los soldados empezaron a menospreciarle, cuando le vinieron a rebajarse hasta el extremo de ir a luchar con los gladiadores en los circos, y de hacer otras cosas vilísimas y poco dignas de la majestad imperial. Aborrecido por una parte y despreciado por otra, se conjuraron contra él y le asesinaron. Máximo, cuyas cualidades me queda por exponer, fue un hombre muy belicoso, elevado al imperio por algunos ejércitos disgustados de la molicie de Alejandro Severo, a quien antes aludí. No lo poseyó mucho tiempo, porque le hacían menospreciable y aborrecible dos cosas. Era la primera bajo su origen, pues había guardado rebaños en Tracia, lo cual nadie ignoraba, y le atraía general vilipendio. La otra era su reputación de hombre sanguinario. Durante las dilaciones de que usó después de su elección al imperio para trasladarse a Roma y tomar allí posesión del trono, ordenó a sus prefectos que cometiesen todo género de crueldades en las provincias,
Indignado todo el mundo, así de la ruindad de su abolengo, como del miedo que su ferocidad engendraba, resultó de esto que el África se sublevó contra él, y que luego el Senado, el pueblo romano e Italia entera conspirara contra su persona. Su propio ejército, que estaba acompañado bajo los muros de Aquilea, y que no acababa de tomar esta ciudad, juró igualmente su ruina. Fatigado de su crueldad y temiéndole menos, desde que le veía con tantos enemigos, le mató atrozmente. Evito hablar de Heliogábalo, de Máximo y de Juliano, que despreciables en un todo, parecieron muy poco después de elevados a la soberanía. Y vuelvo a las consecuencias de este discurso, arguyendo que los príncipes de nuestra era no experimentaban ya tanto esa dificultad de contentar a las tropas por medio de extraordinarios, a pesar de los miramientos con que ellas están obligados a guardar aquella dificultad. Aquella dificultad se allana bien pronto, porque ninguno de nuestros príncipes tiene ningún cuerpo de ejército que por su larga residencia en las provincias se amalgame con las autoridades y con las administraciones de éstas, como lo hacían las legiones del Imperio Romano. Sí convenía entonces contentar más a los soldados que al pueblo. Era porque los primeros podían más que el segundo. Hoy día los términos se han invertido y conviene contentar más al pueblo que a los soldados, porque aquel posee más poder que estos. Hago excepción, sin embargo, del sultán de Turquía y del sultán de Egipto. El sultán, rodeado continuamente como prenda de su fuerza y de su seguridad, de 12.000 infantes y de 15.000 caballos, y que no hace caso alguno del pueblo, se ve obligado a conservar en sus guardias el afecto hacia su persona. Sucede lo mismo con el soldán, que tampoco atiende en nada al pueblo y cuya fuerza está depositada por entero en sus soldados, que ha de procurar no le pierdan cariño. Por cierto que el estado de soldán es diferente de todas las soberanías y que se asemeja no poco al pontificado cristiano, que no es principado hereditario ni nuevo. No heredan la soberanía los hijos del príncipe difunto, sino un particular elegido por los hombres que tienen facultad para ello. Sancionando de inmemorial este orden, el principado del soldán no puede llamarse nuevo y no presenta ninguna de las dificultades que existen en las soberanías nuevas. El príncipe es nuevo, pero las constituciones de semejantes estados son antiguas, y éstas constituidas de modo que le reciban en él como si fuera poseedor suyo por derecho hereditario. Volviendo al asunto, digo que cualquiera que reflexione sobre lo que dejo expuesto, verá que el odio o el menosprecio, o ambas cosas juntas, fueron la causa de la ruina de los emperadores que he mencionado. Sabrá también por qué, habiendo obrado parte de ellos de una manera y otra parte de la manera contraria, solo dos correspondientes, cada uno a cada manera, tuvieron un fin dichoso, mientras que los demás tuvieron un fin desastrado. Comprenderá, en fin, por qué Pertinax y Alejandro Severo quisieron imitar a Marco Aurelio, no solo en balde, sino en perjuicio suyo, por no considerar que el último reinaba por derecho hereditario, al paso que ellos eran príncipes nuevos. Igualmente, le fue adversa a Caracalla, a Cómodo y a Máximo su pretensión de imitar a Séptimo Severo, por no hallarse dotados de valor suficiente para seguir sus huellas en todo. Así, un príncipe nuevo en una soberanía nueva no puede sin peligro imitar las acciones de Marco Aurelio. Y no le es fácil ni indispensable imitar las de Séptimo Severo. Debe, pues, tomar de éste cuantos procederes le sean necesarios para fundar y asegurar bien su estado, y de aquel lo que hubo en su conducta de conveniente y de glorioso, para conservar un estado ya fundado y asegurado. Capítulo 20. Libro El Príncipe Nicolás Maquiavelo. Capítulo 20, así se titula. Si las fortalezas y otras muchas cosas que los príncipes hacen son útiles o perjudiciales. Para conservar con seguridad sus estados, unos creyeron necesario desarmar a sus súbditos y otros promovieron divisiones en los países que le estaban sometidos.
Unos mantuvieron enemistades contra sí mismos y otros se consagraron a ganarse a los hombres que en el comienzo de su reinado les eran sospechosos. Unos construyeron en sus dominios fortalezas y otros demolieron y arrasaron las que existían. Ahora bien, aunque no es posible formular una regla fija sobre todos estos casos, a no ser que quepa, por la consideración de algunos detalles significativos, decidirse a tomar la determinación que implique mayor cordura, hablaré sin embargo sobre ello del modo más extenso y más general que la materia misma permita. Jamás hubo príncipe alguno nuevo que desarmara a sus súbditos, y cuando los halló desarmados, los armó siempre él mismo. Obrando así, las armas de los gobernados se convirtieron en las suyas propias. Los que eran sospechosos se tornaron fieles, los que eran fieles se mantuvieron en su fidelidad, y los que no eran más que sumisos se transformaron en partidos de su reinado. Pero como el príncipe no puede armar a todos sus súbditos, aquellos a quienes arma reciben realmente un favor de él. Y puede entonces obrar más seguramente con respecto a los otros. Por esa distinción de que se conocen deudores al príncipe, los primeros se le apegan y los demás se disculpan, juzgando que es menester ciertamente que aquellos tengan más mérito que ellos mismos, puesto que el soberano los expone así a más peligros y les hace contraer más obligaciones. Cuando el príncipe desarma a sus súbditos, empieza ofendiéndoles, puesto que manifiesta que desconfía de ellos y que les sospecha capaces de cobardía o de poca fidelidad. Una u otra de ambas opiniones que le supongan contra sí mismo engendrará el odio hacia él en sus almas. Como no puede permanecer desarmado, está obligado a valerse de la tropa mercenaria, cuyos inconvenientes he dado a conocer. Pero aunque esta tropa fuera buena, no puede ser lo bastante para defender al príncipe, a la vez de los enemigos poderosos que tenga por de fuera. Esto suena horrible, pero así está escrito. Que tenga por de fuera. Debe ser un error. Que tenga por fuera. Y de aquellos gobernados que le causan sobresalto en lo interior. Por esto, como ya dije, todo príncipe nuevo en su soberanía nueva, se formó siempre una tropa suya. Nuestras historias presentan innumerables ejemplos de ellos. Pero cuando un soberano adquiere un estado nuevo, que se incorpora en calidad de nuevo miembro a su antiguo principado, es preciso que lo desarme inmediatamente, no dejando armados en él más que a los hombres que en el acto de la adquisición se declararon abiertamente partidarios suyos. Y aún con respecto a estos mismos, les convendrá con el tiempo y aprovechando las ocasiones propicias, debilitar su genio belicoso y provocar su afanamiento progresivo. Debe en suma hacer de manera que todas las armas de su nuevo estado permanezcan en poder de los soldados que le pertenecen a él solo, y que de años atrás viven en su antiguo estado, al lado de su persona. Nuestros mayores, los florentinos y principalmente los que pasan por sabios, decían que para conservar a Pisa se requería tener en ella fortalezas, y que para retener a Pistoia convenía fomentar allí algunas facciones. Por tal causa, para hacer más fácil su dominación en determinados distritos, mantenían en ellos ciertas contiendas, método útil en una época que existía algún equilibrio en Italia, pero que no juzgo tan útil hoy día, porque no creo que en una ciudad las divisiones proporcionen ningún bien. Hasta me parece imposible que a la llegada de algún enemigo, las ciudades así divididas no se pierdan al punto. Por cuanto de los dos partidos que encierran, el más débil se entiende siempre con las fuerzas que atacan, y el otro no es suficiente para resistir por sí solo. En mi entender, los venecianos se guiaron por las mismas consideraciones que los florentinos, para fomentar en las ciudades que dominaban las facciones de los güelfos y de los gibelinos, aunque no les dejaban propagarse en sus pendencias hasta llegar a la efusión de sangre, y únicamente alimentaban en su seno el espíritu de oposición, a fin de que ocupados en sus rencillas los secuaces de una o de otra no se sublevaran contra ellos. Pero se vio que esta estratagema no se convirtió en beneficio suyo cuando les derrotaron en valía.
en Baila, pues una parte de aquellas facciones cobró entonces aliento y le arrebató sus dominios de tierra firme. Semejantes recursos dan a conocer que el soberano adolece de alguna debilidad, ya que nunca en un principado vigoroso se tomará nadie la libertad de sostener tales divisiones, provechosas solamente en el tiempo de paz, en que por su medio cabe dirigir más fácilmente a los súbditos, pero flojas y peligrosas como expediente político si sobreviene la guerra. Incontestablemente los príncipes son grandes cuando superan las dificultades y las resistencias que se les oponen. Ahora bien, la fortuna, si quiere elevar a un príncipe nuevo, que más que a un príncipe hereditario, necesita adquirir fama, le suscita enemigos y le inclina a varias empresas contra ellos, a fin de hacerle triunfar y con la escala que ellos mismos le traen, subir más arriba. Por eso, piensan mucho que un príncipe sabio debe, siempre que le sea posible, procurarse con arte algún enemigo, para que atacándole y reprimiéndole provoque un aumento de su propia grandeza. Los príncipes, y especialmente los nuevos, hallaron muchas veces más fidelidad y más provecho en los hombres que al principio de su reinado. Por lo tanto, les eran sospechosos en que aquellos en quienes al empezar ponían toda su confianza, como Pandolfo Petrucci, príncipe de Siena, le servían en la gobernación de su estado mucho más que los que habían sido sospechosos que de los que no habían sido nunca. Pero no puede darse sobre esto una regla general, porque los casos no son siempre unos mismos. Me limitaré, pues, a decir que si los hombres que al comienzo de un reinado se mostraron enemigos del príncipe, no son capaces de mantenerse en su posición sin apoyos, aquel podrá ganarlos fácilmente, y después tanto más obligados se verán a servirle con fidelidad, cuanto más comprendan lo necesario que les es borrar con sus acciones la siniestra opinión que el soberano se había formado en ellos. Y sacará mayor provecho de estos tales de que aquellos otros que sirviéndoles con tranquilidad en interés de sí mismos, descuidan el del príncipe forzosamente. Puesto que la materia lo exige, no dejaré de recordar al príncipe que adquirió un estado con el favor de algunos ciudadanos, que ha de considerar muy bien el motivo que les inclinó a favorecerle, si lo hicieron no por afecto natural a su persona, sino únicamente por no estar contentos con el gobierno que tenían. No podrá conservar su amistad sino muy trabajosa y dificultuosamente, porque le resultará casi imposible contentarlos. Discurriendo sobre el particular, se advierte que es más hacedero conseguir la amistad de los hombres que se conformaban con el gobierno anterior, aunque no gustasen de él, que la de aquellos otros, siéndole contrarios, se declararon por este solo motivo adictos al príncipe nuevo, y le ayudaron a apoderarse del Estado. Los príncipes que querían conservar más seguramente el suyo, acostumbraron a construir fortalezas que sirvieran de freno a quien concibiera designios contra ellos, y de seguro refugio a sí mismos en el primer asalto de una rebelión. Aplaudo esta medida, puesto que la practicaron nuestros mayores. Sin embargo, en nuestro tiempo se vio a Nicolás Vitelli demoler dos fortalezas en una ciudad de Castelo para conservarla. Guido Ubaldo, duque de Urbino, de regreso en su estado, del que se había expulsado César Borgia, arruinó hasta sus cimientos todas las fortalezas de la próxima, para retener más fácilmente aquel estado. Si alguien quisiera quitárselo otra vez, habiendo de entrar en Bolonia, los Bentivoglio procedieron del mismo modo. Y es que las fortalezas son útiles o inútiles, según las circunstancias y los tiempos, y proporcionan algún beneficio al príncipe, en algunos respecto le perjudican a otros. La cuestión puede reducirse a breves y claros términos. El príncipe que tema más a sus pueblos o a los extranjeros debe construirse fortalezas, pero el que tema más a los extranjeros que a sus pueblos debe pasarse sin la defensa de esos baluartes. El castillo que Francisco Sforza edificó en Milán atrajo y atraerá a sus descendientes más guerras que cualquier otro desorden posible en aquel estado.
La mejor fortaleza con que puede contar un príncipe es no ser aborrecido de sus pueblos. Si le aborrecen, no le servirán de nada las fortalezas como medio de salvación, porque les levantarán en armas contra él, y no le faltarán extranjeros que acudan en su auxilio. En nuestro tiempo no hemos comprobado que las fortalezas hayan redundado en provecho de ningún príncipe. Caso único de excepción ha sido el de la condesa de Forli. Después de la muerte de su esposo, el conde Jerónimo, su ciudadela le sirvió para evitar el primer asalto de la rebelión del pueblo, para esperar sin sobresalto algunos socorros de Milán y para recuperar su estado. Las circunstancias de entonces no permitían que los extranjeros fueran a ayudar al pueblo. Pero más tarde, cuando César Borgia atacó a la condesa y su pueblo, que era enemigo suyo, se reunió con el extranjero contra ellas, las fortalezas le resultaron inútiles. Más que poseer estos baluartes expugnables, le hubiera servido con el baluarte invencible del amor del pueblo. Así, bien considerado todo, elogiaré tanto al que haga fortalezas como al que no las haga, Pero censuraré a los que, fiándose demasiado en ellas, tengan el odio del pueblo por cosa de poca monta. Capítulo número 21. Se llama así. Capítulo 21. ¿Cómo debe conducirse un príncipe para adquirir consideración? Este capítulo va a estar bueno. Nada granjea más estimación a un príncipe que las grandes empresas y las acciones raras y maravillosas. De ello nos presenta nuestra edad un admirable ejemplo en Fernando V, rey de Aragón y actualmente monarca de España. Podemos mirarle casi como un príncipe nuevo, porque el rey débil que era, llegó a ser el primer monarca de la cristiandad, por su fama y por su gloria. Pues bien, si consideramos sus empresas, las hallaremos todas sumamente grandes, y aún algunas nos parecerán extraordinarias. Al comenzar a reinar, asaltó el reino de Granada, y esta empresa sirvió de punto de partida para su grandeza. Por de contado, le había iniciado sin temor hallar estorbos que le obstruyesen, por cuanto su primer cuidado había sido tener ocupado en aquella guerra el ánimo de los nobles de Castilla, haciéndoles pensar incesantemente en ella. Les distraía de cavilar y maquinar innovaciones durante ese tiempo, y por tal arte adquiría sobre ellos, sin que lo echasen de ver, mucho dominio y se proporcionaba suma estimación. Pudo enseguida, con el dinero de la iglesia y de los pueblos, sostener ejércitos y formarse por medio de guerra tan larga, buenas tropas, lo que redundó en pro de su celebridad como capitán. Además, alegando siempre el pretexto de la religión para poder llevar el efecto a mayores hazañas, recurrió al expediente de una crueldad devota y expulsó, les advertí que era disléxica, y expulsó a los moros de su reino, que quedó así libre de su presencia. No cabe imaginar nada más cruel y a la vez más extraordinario que lo que ejecutó en ocasión semejante. Después, bajo la misma capa de religión, se dirigió contra África, emprendió la conquista de Italia y acaba de atacar recientemente a Francia. Concertó de continuo grandes cosas que llenaron de admiración a sus pueblos y que conservaron su espíritu preocupado por las consecuencias que podían traer. Hasta hizo seguir unas empresas de otras de gran tamaño que no dejaron tiempo a sus gobernados ni siquiera para respirar, cuanto menos para urdir trama alguna contra él. Es también un expediente muy provechoso para el príncipe que imagine en la gobernación interior de su estado cosas singulares, como las que cuentan en Barnabó Visconti de Milán, cuando sucede que una persona realizó, en el orden civil, una acción poco común, ya en bien, ya en mal. Es menester encontrar, para premiarla o para castigarla, un modo notable que dé al público amplio tema de conversación. El príncipe debe, ante todas las cosas, ingeniarse para que cada una de sus operaciones políticas se ordene a procurarle nombradía de grande hombre y de soberano superior de ingenio,
y asimismo se hace estimar cuando es resueltamente amigo o enemigo de los príncipes puros. Es decir, cuando sin timidez se declara resueltamente en favor del uno o del otro. Esta resolución es siempre más conveniente que la de permanecer neutral, porque si dos potencias de su vecindad se declaran la guerra entre sí, no es posible que ocurra más que uno de estos dos casos. O que vencedora la una tenga motivo para temerlas después, o que ninguna de ellas sea propia para infundirle semejante temor. En un caso como el otro, le convendrá declarar guerra franca a alguna de ellas. En el primero, si no la declara, será el despojo del vencedor, lo que agradará en gran manera al vencido, y no hallará a ninguno que se compadezca de él, ni que vaya a socorrerle, ni siquiera que le ofrezca un asilo. El vencedor no quiere amigos sospechosos, que no le auxilien en la adversidad, y el vencido no acogerá al neutral, puesto que se negó a tomar las armas para correr las contingencias de su fortuna. Habiendo pasado Antíoco a Grecia, de donde le llamaban los Estolios, para echar de allí a los romanos, envió un embajador a los acayos, para inducirles a permanecer neutrales, mientras rogaba a los otros que se armasen en favor suyo. Esto fue materia de una deliberación en los consejos de los acayos. El enviado de Antíoco insistía en que se resolviesen a la neutralidad, pero el diputado de los romanos, que estaba presente, le refutó por el siguiente tenor: se os dice que el partido más sabio para vosotros y más útil para vuestro estado es que no intervengáis en la guerra que hacemos, en lo cual se os engaña. No podéis tomar resolución más contraria a vuestros intereses, porque si no intervenís en nuestra guerra, privados entonces de toda consideración e indignos de toda gracia, infaliblemente serviréis de premio al vencedor. Note bien el príncipe que quien le pide la neutralidad no es amigo, y que lo es, por el contrario, quien solicita que se declare en su favor y que tome las armas en defensa de su causa. Los príncipes irresolutos que quieren evitar los peligros del momento retrasan a menudo el rompimiento de su neutralidad, pero también a menudo caminan hacia su ruina. Cuando el príncipe se declara generosamente en favor de una de las potencias beligerantes, se triunfa aquella a la que se une, aunque ella posea una gran fuerza, y él quede a discreción suya, no tiene por qué temerla, pues le deben algunos favores y le habrá cogido afecto. Los hombres en ocasiones tales no son lo bastante cínicos para dar ejemplo de la enorme ingratitud que habría en oprimir al que les ayudó. Por otra parte, los triunfos nunca son tan prósperos que dispensen al vencedor de tener algún miramiento a la justicia. Si por el contrario es derrotado aquel a quien el príncipe se une, conservará su consideración, contará con su socorro en caso posible para él y será compañero de su fortuna, que puede mejorar algún día. En el segundo caso, esto es cuando las potencias que luchan una contra otra son tales que el príncipe nada tenga que temer de la que triunfe. Cualquiera que sea, habrá por su parte tantas más prudencias en unirse a una de ellas, cuanto por este medio concurra a la ruina de la otra, con ayuda de la misma que si fuera discreta, debiera salvarla también. Siendo imposible que con el socorro del aludido príncipe no triunfe, su victoria no puede menos que ponerla a disposición de aquel. Y es necesario notar aquí que cuando un príncipe quiere atacar a otros, ha de cuidar siempre de no asociarse a un príncipe más poderoso que él, a menos que la necesidad le obligue a hacerlo. Como queda indicado, puesto que si dicho príncipe triunfa, se convertirá en esclavo suyo en algún modo. Ahora bien, los príncipes deben evitar, cuanto les sea posible, quedar a discreción de los otros príncipes. Los venecianos se aliaron con los franceses para luchar contra el duque de Milán, y esta alianza, de la que hubieran podido excusarse, causó su ruina. Pero si no cabe evitar semejantes alianzas, como les sucedió a los florentinos cuando con el Papa fueron, con 3 ejércitos reunidos a atacar a la Lombardía,
Entonces, a causa de las razones que llevo apuntadas, conviene a un príncipe unirse a los otros. Por lo demás, ningún Estado crea poder nunca. En tal circunstancias, tomar una resolución segura. Piense, por el contrario, que no puede tomarla sino dudosa, por ser conforme al curso ordinario de las que no trae uno de evitar jamás un inconveniente, sin caer en el otro. La prudencia estriba en conocer su respectiva calidad y en tomar el partido menos malo. Ha de manifestarse el príncipe amigo generoso de los talentos y honrar a todos aquellos gobernados suyos que sobresalgan en cualquier arte. Por ende, debe estimular a los ciudadanos a ejercer pacíficamente su profesión y oficio, agrícola, mercantil o de cualquier otro género, y hacer de modo que por el temor de verse quitar el fruto de sus tareas, no se abstenga en enriquecer al Estado, y que por el miedo a los tributos, no se persuadan a dedicarse a negocios diferentes. Debe además reparar algunos premios para quien funde establecimientos útiles y para quien trate, en la forma que quiera, de multiplicar los recursos de su ciudad. Finalmente, está obligado a proporcionar fiestas y espectáculos a sus pueblos, en las fechas anuales que estime oportunas. Como toda ciudad se halla repartida en sus tribus municipales o en gremios de oficio, que le conviene guardar miramientos con estas corporaciones, reunirse a veces con ellas en sus juntas y dar en estas ejemplo de humildad y de munificencia, conservando empero inalterablemente la majestad de su clase, y cuidando que en tales casos de popularidad no se humille su dignidad regia en manera alguna. Capítulo 22. De los ministros o secretarios de los príncipes. Entonces, es cortico este capítulo, bastante corto. No es cosa de poca importancia para los príncipes la buena elección de sus ministros, los cuales, buenos o malos, según la prudencia usada en dicha elección, repito, no es cosa de poca importancia para los príncipes la buena elección de sus ministros, los cuales, buenos o malos, según la prudencia usada en dicha elección. El primer juicio que formamos sobre un príncipe y sobre sus dotes espirituales no es más que una conjetura, pero lleva siempre por base a la reputación de los hombres de que se rodea. Si manifiestan suficiente capacidad y se muestran fieles al príncipe, tendremos a éste por prudente, puesto que supo conocerlos bien y mantenerlos adictos a su persona. Si por el contrario reúne condiciones opuestas, formaremos sobre él un juicio poco favorable, por haber comenzado su reinado con una grave falta, escogiéndolos así. No hubo nadie que, viendo a Benafío nombrado consejo de Petrucci, príncipe de Siena, no estimara que el último fue un hombre prudente en alto grado, por el mero hecho de haber tomado al primero por ministro. Pero es necesario saber que hay entre los príncipes, como entre los demás hombres, tres especies de cerebros. Los primeros piensan y obran por sí y ante sí. Los segundos, poco aptos para inventar, poseen sagacidad selectiva en atenerse a lo que les proponen otros. Y los terceros no conciben nada por sí mismos, ni nada tampoco sacan en limpio de ajenos discursos. Los primeros son ingenios superiores, los segundos son talentos estimables, y los terceros son como si no existiesen. Si Petrucci no era de la primera especie, perteneció indudablemente a la segunda. Cuando un príncipe carente de originalidad creadora posee inteligencia suficiente para discernir con mesura juiciosa lo que se dice o lo que se hace, conoce las buenas y malas operaciones de sus consejeros para apoyar a las primeras y corregir a las segundas, y no pudiendo sus ministros abrigar esperanzas de engañarle, se le conservan íntegros, discretos y sumisos. Pero ¿cómo alcanzar tan sabia prudencia y tan loable discernimiento? He aquí un recurso que no induce jamás a error. Cuando el príncipe vea a sus ministros pensar en ellos más que en él y regirse en todas sus acciones por afán de provecho personal,
Quede persuadido de que tales hombres jamás le servirán bien. No podrá estar seguro de su actuación ni un momento, porque faltan a la primera de las máximas morales de su condición. Esta máxima es que los que manejan los negocios de un Estado no deben nunca pensar en sí mismos, sino en el príncipe, ni recordarle nunca nada que no se refiera a los intereses de su reinado. Pero también, por otra parte, el príncipe, a fin de no perder a sus ministros buenos y de generosas disposiciones, debe pensar en ellos, revestirles de honores, enriquecerlos y atraérselos por la gratitud, con las dignidades y los cargos que les confieran. Los honoríficos grados y las pingües riquezas que les conceda colman los deseos de su ambición, y los importantes puestos de que les haya provisto les hacen temer que el príncipe caiga o sea suplantado, porque saben perfectamente que solo con él los conservarán. El príncipe y ministro se conducen así recíprocamente. Con la confianza será no menos mutua, pero si no se portan de tal modo, uno y otro acabarán mal. Fin del capítulo número 22. ¿22? Sí, fin del capítulo número 22. Bueno, nos queda una sola lectura de este libro. Será del capítulo 23 al 26 el día lunes. Y le daremos fin a este libro cumpliendo la planeación que hicimos para septiembre. Terminar el libro en 10 lecturas. Esto es un libro de 199 páginas y 26 capítulos. Un libro que habla de política, realidad, que no tiene que ver nada con la moral, obviamente. Es un libro bastante directo, bastante crudo, escrito por Nicolás Maquiavelo, que al principio, al inicio de este libro, pues le leí la biografía, y fue un hombre bastante vinculado con estos círculos elitescos en la antigüedad de los principados, y él está narrando o escribe este libro desde su perspectiva, una perspectiva pues vivencial, completa y absolutamente comprobada por todo lo que él pasó, por todo lo que él vivió. Fue un hombre torturado, perseguido y terminó siendo escritor y filósofo. Vamos a iniciar. Bienvenidos a los que están presentes. Estoy contenta de terminar este libro el día de hoy. Lo iniciamos el lunes 5 de septiembre y lo programamos para 10 lecturas exactas, y hoy cumplimos la planeación de la lectura como lo habíamos establecido. Lunes 26. Leyendo los últimos capítulos. Un libro de 199 páginas que leímos bastante rápido. Bueno, voy a iniciar. Capítulo 23. Se titula así: Cuando debe huirse de los aduladores. Cúmpleme no pasar en silencio un punto importante. Conviene a saber la falta de que con dificultad se preservan los príncipes, si no son muy prudentes o si carecen de tacto fino. Y que es falta más bien de los aduladores de que todas las cortes están llenas y atestadas, pero se complacen tanto los príncipes en los que por sí mismos hacen y se engañan en ellos con tal natural propensión que librarse del contagio de los aduladores les cuesta Dios y ayuda. Y aún con frecuencia les sucede que por inhibirse sistemáticamente de semejante contagio corren peligro de caer en el menosprecio. Para obviar inconveniente tamaño, bástale al príncipe dar a comprender a los que le rodean que no le ofenden por decirle la verdad. Pero si todos pueden decírsela, se expone a que le falten el respeto. Así, un príncipe advertido y juicioso debe seguir un curso a los cuales únicamente otorgue licencia para decirle la verdad, y esto exclusivamente sobre la cosa con cuyo motivo les pregunte, y no sobre ninguna otra. Sin embargo, le conviene preguntarle sobre todas, oír sus opiniones, deliberar, después por sí mismo y obrar últimamente como les tenga conveniente a sus fines personales.
Es necesario que su conducta con sus consejos, con sus consejeros reunidos y con cada uno de ellos en particular se desarrolle en tal forma que todos conozcan que cuanto más sinceramente le hablen, tanto más le agreda, pero excepto estos, ha de negarse a oír los consejos de cualquier otro. Pero inmediatamente en práctica, lo que por sí mismo haya resuelto y mostrarse tenaz en sus determinaciones, si obra de diferente manera, la diversidad de pareceres le obligará a variar muy a menudo, de lo cual resultará que hará muy corto aprecio de su persona. Acerca de este punto quiero presentar un ejemplo moderno. El sacerdote Luke, dependiente de Maximiliano, actual emperador, dice de él que no toma consejo de nadie y que sin embargo nunca hace nada a su gusto. Ello proviene de que Maximiliano sigue un rumbo opuesto al que ha indicado. Es un hombre misterioso que no solicita el parecer ajeno ni comunica sus designios a persona alguna. Pero cuando los lleva a ejecución, sus cortesanos empiezan a contradecírselos y desiste fácilmente de ellos. De aquí resulta que las cosas que hace un día las deshace al siguiente, que no prevé jamás sus proyectos ni sus actos y que no es posible contar con sus resoluciones. Si un príncipe debe pedir consejos sobre todos los asuntos, no debe recibirlos cuando a sus consejeros le agrade, y hasta debe quitarle las ganas de aconsejarle sobre negocio ninguno, a no ser que él le solicite. Pero debe con frecuencia, y sobre todo los negocios, oír pacientemente y sin desazonarse la verdad acerca de las preguntas que haya hecho, sin que motivo alguno de respeto sirva de estorbo para que se la digan. Los que piensan que un príncipe, si se hace estimar por su prudencia, no la debe a sí mismo, sino a la sabiduría de los consejeros que le circundan. Se engañan en mitad del justo precio para juzgar. Para juzgar de esto hay una regla general. Ya va, voy a repetir esta parte. Les comenté en un principio que este libro, en lo particular, tiene algo que me ha frenado muchísimo en la lectura, y es la puntuación. Este libro está lleno de comas, pero lleno de comas. Entonces a mí me ha costado un mundo darle el sentido a muchas oraciones. Tengo que leer a veces 1, 2 y hasta 3 veces para poder entender un poquito el sentido al que se refiere. Entonces voy a repetir aquí al final. Para juzgar de esto hay una regla general que nunca induce al error, y es que un príncipe que no es prudente de suyo no puede aconsejarse bien, a menos que por casualidad dispusiera de un hombre excepcional y habilísimo que le gobernara en todo. Pero en tal caso la buena gobernación del príncipe no duraría mucho, porque su conductor se encargaría de quitarle en breve tiempo su estado. En cuanto al príncipe, que consulta con muchos y que carece él mismo de la prudencia necesaria, no recibirá jamás pareceres que concuerden. No sabrá corregirlos por sí mismo, ni aún echará de ver que cada uno de sus consejeros piensa en sus personales intereses nada más. No existe posibilidad de hallar dispuestos de otra manera a los ministros, porque los hombres son siempre malos, a no ser que se les obligue por la fuerza a ser buenos. De donde concluyo que conviene que los buenos consejos de cualquier parte que vengan dimanen, en definitiva, de prudencia del propio príncipe y que no se funden en sí mismos como tales. Capítulo 24. ¿Por qué muchos príncipes de Italia perdieron sus estados? El príncipe nuevo que siga con prudencia las reglas que acabo de exponer adquirirá la consistencia de uno antiguo y alcanzará en muy poco tiempo más seguridad en su estado que si llevara un siglo en posesión suya. Siendo un príncipe nuevo mucho más cauto en sus acciones que otro hereditario. Si las juzgan grandes, magnánimas, sus súbditos, se atrae mejor el afecto de estos que un soberano de sangre inmemorial esclarecida, porque se ganan los hombres mucho menos con cosas pasadas que con cosas presentes. Cuando hallan su provecho en estas, a ellas se reducen, sin buscar nada en otra parte. Con mayor motivo abrazan la causa de un nuevo príncipe, o si éste no cae en falta de lo restante de su conducta.
Así obtendrá una doble gloria, la de haber originado una soberanía y la de haberla corroborado y consolidado con buenas armas, buenas leyes, buenos ejemplos y buenos amigos. Obtendrá, por lo contrario, una doble afrenta, que habiendo nacido príncipe haya perdido su estado por su poca prudencia. Si se consideran aquellos príncipes de Italia que en nuestros tiempos perdieron sus estados, como el rey de Nápoles, el duque de Milán y algunos otros, se reconocerá, desde luego, que todos cometieron la misma falta en lo relativo a la preparación militar, según que ya extensamente lo explané. Se notará además que uno de ellos tuvo por enemigo a su pueblo, o que el que lo tuvo por amigo careció del arte para asegurarse de los nobles. Hola. Sin estas faltas no se pierden los estados que presentan bastantes recursos para poder disponer de ejércitos en campaña. Filipo de Macedonia, no el padre de Alejandro, sino el que fue vencido por Tito Quincio, poseía un estado harto pequeño con relación al de los griegos y al de los romanos, que le atacaron juntos. Sin embargo, sostuvo contra ambos la guerra durante muchos años, por ser belicoso en extremo y porque sabía contener a su pueblo no menos que asegurarse de los nobles. Si al cabo perdió la soberanía de algunas ciudades, conservó el resto de su reino. Aquellos príncipes de Italia, que después de haber ocupado mucho tiempo sus estados los perdieron, acusan de ello a su cobardía y no a su fortuna. Y no a la fortuna, perdón. Como en épocas de paz no habían imaginado nunca que pudieran cambiar las cosas, porque es un efecto común a todos los hombres no inquietarse de las borrascas mientras disfrutan de bonanza, sucedió que al llegar los tiempos adversos no pensaron más que en huir. En vez de defenderse, esperando que fatigados sus pueblos por la insolencia del vencedor, no dejarían de llamarlos otra vez. Semejante partido solo es bueno cuando faltan los otros. Pero abandonar estos por aquel es cosa malísima, pues un príncipe no debería caer nunca por haber creído contar más tarde con alguien que lo recibiera. Ello no suele ocurrir, o si ocurre, no dará al príncipe ninguna seguridad, por cuanto esa especie de defensa es vil y no depende de él. Las únicas defensas buenas, ciertas y durables son las que dependen del príncipe mismo y de su propio valor. Fin del capítulo número 24. Vamos a leer el capítulo número 25. Y nos quedaría un solo capítulo para terminar este libro. Capítulo 25. Dominio que ejerce la fortuna en las cosas humanas y cómo resistirlas cuando es adversa. No se me oculta que muchos creyeron y creen que la fortuna, o dígase la providencia, gobierna de tal modo las cosas del mundo, que a los hombres no le es dable con su prudencia. Dominar lo que tienen de adverso esas cosas, y hasta que no existe remedio alguno que oponerles. Con arreglo a semejante fatalismo, llegan a juzgar que es en balde fatigarse mucho en las ocasiones temerosas y que vale más dejarse llevar entonces por los caprichos de la suerte. Esta opinión goza de cierto crédito en nuestra época a causa de las grandes mudanzas que fuera que toda conjetura humana se vieron y se ven cada día. Yo mismo, reflexionando sobre ello, me incliné en alguna manera a la indicada opinión. Sin embargo, como nuestro libre albedrío no queda completamente anonadado, estimo que la fortuna es árbitro de la mitad de nuestras acciones, pero también que nos deja gobernar la otra mitad, o a lo menos una buena parte de ellas. La fortuna me parece comparable a un río fatal que cuando se embravece inunda llanuras, echa a tierra árboles y edificios, arranca terrenos de un paraje para llevarlo a otro, y todos huyen a la vista de él, y todos ceden a su furia, sin poder resistirle. Y no obstante, por muy formidable que su pujanza sea, los hombres, cuando el tiempo está en calma, pueden tomar precauciones contra ese semejante río, construyendo diques y esclusas, para que al crecer de nuevo, se vea forzado a correr por un canal.
o por lo menos para que no resulte su fogosidad tan anárquica. Gracias, Faunier. Tan anárquica y tan dañosa. A ver. Pues con la fortuna sucede lo mismo. No ostenta su dominación más que cuando encuentra un alma y una virtud preparadas, porque cuando las encuentra, tales vuelve su violencia hasta la parte en que sabe que no hay muros ni otras defensas capaces de contenerlo. Ahora bien, si pensamos en Italia, que es teatro de parecidas revoluciones y el receptáculo que les da impulso, vemos que es una campiña sin diques y sin esclusas de ninguna clase. Si hubiera estado preservada por virtudes militares y cívicas, como lo están Alemania, Francia y España, la inundación de tropas extranjeras que sufrió no hubiese ocasionado las grandes mudanzas que ha experimentado, y ni siquiera la inundación hubiera venido. Y basta esta reflexión para lo concerniente a la necesidad de oponerse a la fortuna en general. Refiriéndome ahora a casos más concretos, digo que cierto príncipe que prosperaba ayer se encuentra caído hoy, sin que por ello haya cambiado de carácter ni de cualidades. Este dimana, a mi entender, de las causas que antes explané, con extensión de insinuar que el príncipe no se apoya más que en la fortuna cae según que ella varía. Está confusa esta parte. Creo también que es dichoso aquel cuyo modo de proceder se halla en armonía con la índole de las circunstancias y que no puede menos de ser desgraciado aquel cuya conducta está en discordancia con los tiempos. Se ve, en efecto, que los hombres, en las acciones que los conducen, al fin que cada uno se propone, proceden diversamente, uno con circunspección, otro con impetuosidad, uno con maña, otro con violencia, uno con paciente astucia y otro con contraria disposición. Y cada uno, sin embargo, puede conseguir el mismo fin por medios diferentes. Se ve también de dos hombres moderados, uno logra su fin y el otro no. Y que dos hombres, uno ecuánime y otro aturdido, logran igual acierto con dos expedientes distintos, pero análogos a diversidad de sus respectivos genios. Lo cual no proviene de otra cosa más que la calidad de sus circunstancias y de los tiempos que concuerdan o no con su modo de obrar. De donde resulta que procediendo diferentemente, dos hombres logran idéntico efecto, y procediendo del mismo modo, uno consigue su fin y otro no. De esto depende asimismo la variación de su felicidad. Porque si para el que se conduce con ponderación y con calma las circunstancias y los tiempos se tornan de arte que su gobierno sea bueno, prospera, mientras que si cambia sobreviene su ruina, por no haber mudado de modo de obrar. Pero no hay hombre alguno, por muy dotado de prudencia que esté, que sepa concordar bien sus precederes con las circunstancias y con los tiempos, ya por no serle posible desviarse de la propensión a que a su naturaleza le inclina, ya que por el hecho de que habiéndole procurado el éxito, el caminar siempre por una senda, no se persuade con facilidad de que obrará bien con desviarse de ella. Cuando ha llegado para el hombre de temperamento fríamente tardo la ocasión de obrar con calurosa celeridad, no sabe hacerlo y provoca su propia ruina. Si supiese cambiar la naturaleza con las circunstancias y con los tiempos, no se molestaría tornadiza la fortuna. Voy a hacer aquí una pausa. Ok. El Papa Julio II procedió con verdadero arrebato en todas sus acciones y halló las circunstancias y los tiempos tan conformes con su modo de obrar que logró acertar siempre. Considérese la primera empresa que dirigió contra Bolonia. En vida todavía Bentivoglio. Los venecianos la veían con disgusto, y los monarcas de Francia y España estaban deliberando aún sobre lo que harían en el trance aquel cuando Julio II
con valerosa rapidez se puso él mismo a la cabeza de la expedición semejante. Dejó suspensos e inmóviles a los venecianos y a los monarcas de Francia y de España, y los primeros por miedo y a los segundos por su afán de recuperar el reino de Nápoles, pero consiguió atraer a su partido el monarca francés, que habiéndole visto en movimiento y deseando que se le uniese para batir a los venecianos, juzgó que no podía negarle sus tropas sin hacerle una ofensa formal. Así, Julio II, con su alarde impetuoso, llevó a cumplida cima una empresa que un pontífice más prudente no hubiera sabido dirigir nunca. Si al partir de Roma hubiera gastado tiempo en madurar su determinación y en preverse de lo preciso como cualquier otro papa hubiera hecho, habría fracasado. A no dudarlo, pues el monarca francés le hubiese alegado 1000 disculpas y los otros le hubiesen influido 1000 nuevos temores. Me abstengo de examinar las demás acciones suyas, las cuales fueron todas de esa misma especie, y se vieron coronadas por el triunfo. La brevedad de su pontificado no le dejó lugar para experimentar lo contrario, que seguramente le hubiera acaecido, porque de habérsele presentado algún caso en que le conveniese usar la tranquilidad circunspecta, no se habría apartado de aquella atropellada conducta a que su genio le inclinaba y hubiera provocado su propia ruina. Concluyo, pues, que si la fortuna varía y los príncipes continúan obstinados en su natural modo de obrar, serán felices, ciertamente mientras semejante conducta vaya acorde con la fortuna misma. Pero serán desgraciados, en cambio, no bien su habitual proceder se ponga en discordancia con ella. Sin embargo, pensándolo bien todo, me parece que juzgaré serenamente si declaro que vale más ser violento que ponderado, porque la fortuna es mujer y por ello conviene, para conservarla sumisa, saherirla y zurrarla. En calidad de tal, se deja vencer más de los que la tratan con aspereza que de los que las tratan con blandura. Por otra parte, como hembra, es siempre amiga de los jóvenes porque son menos circunspectos, más irascibles y se le imponen con más audacia. Vamos a leer el capítulo final. Se llama así, capítulo número 26, exhortación para librar a Italia de los bárbaros. Después de haber meditado sobre cuántas cosas acaban de exponerse, me he preguntado a mí mismo si existen ahora en Italia circunstancias tales que un príncipe nuevo pueda adquirir en ella más gloria y si se halla en la nación, cuanto es necesario para proporcionar a aquel a quien la naturaleza hubiera dotado de un gran valor y de una prudencia poco común, la ocasión de introducir aquí una nueva manera de gobernar, por la que honrándose a sí mismo hiciera la felicidad de los italianos. La conclusión de mis reflexiones en la materia es que tantas cosas parecen ocurrir en Italia al beneficio de un príncipe nuevo, que no sé si se presentará nunca coyuntura más propicia para semejante empresa, porque si, como ya dije, fue necesario que el pueblo de Israel estuviera esclavo en Egipto para que pudiese apreciar el valor y los raros talentos de Moisés, que los persas gimiesen bajo el duro dominio de los medos para que conociesen la grandeza y la magnanimidad de Ciro, que los atenienses experimentasen los inconvenientes de la vida errante y vagabunda para que comprendiesen vivamente la magnitud de los beneficios de Teseo. Así también, para apreciar el mérito de un libertador de Italia, ha sido preciso que ésta se haya visto traída al miserable estado en que está ahora. Sus habitantes, en efecto, se han encontrado más ferozmente vejados que el pueblo de Israel, más cruelmente maltratado que los persas, más extensamente dispersados que los atenienses. Sin jefes y sin estatutos, han sufrido de los extranjeros todo género de robos, despojos, desgarramientos, vejaciones, desolaciones y ruinas. Aunque en los tiempos corridos hasta hoy se haya notado en este o en aquel hombre algún indicio de inspiración que podía hacerle creer destinado por Dios para una redención de Italia, no tardó en advertirse que la fortuna le acompañaba en sus más sublimes acciones,
Antes le reprobaba de una manera tal que, continuando la nación exánime, aguarda todavía un Salvador que la cure de sus heridas y que ponga fin a los destrozos y a los saqueos de la Lombardía, no menos que a los pillajes y a las matanzas del reino de Nápoles. La vemos rogando a Dios que le envíe a alguno que la redima a las crueldades y de los ultrajes que los bárbaros le infirieron. Por abatida de éste, la encontramos en disposición de seguir una bandera, si hay quien la despliegue y enarbole. Pero en el día no encontramos en qué elemento prestigioso podría poner sus esperanzas, sino en la ilustre casa que le pertenece. Su familia elevada por el valor y por la suerte a los favores de Dios y de la Iglesia, a la que ha dado un príncipe en la persona del insigne León X. Es la única capaz de emprender nuestra redención. Ello no os será fácil si tenéis presente en el ánimo las acciones y los ejemplos de los eminentes príncipes que he nombrado. Aunque los varones de su temple hayan sido raros y maravillosos, no por eso fueron menos hombres, y ninguno de ellos tuvo tan propicia ocasión como la del tiempo presente. Sus empresas no fueron más justas ni más fáciles de las que os indico, y Dios no les fue más favorable de lo que es vuestra causa. Nunca sobrevino justicia tan sobresaliente, porque una guerra es legítima por el mero hecho de ser necesaria, y es un acto de humanidad cuando no queda esperanza más que en ella. Ni cabe facilidad mayor, siendo grandísimas las disposiciones de los pueblos y con tal que éstas abarquen algunas de las instituciones que por modelos os propuse. Fuera de estos socorros, sucesos extraordinarios y sin ejemplo, parecen dirigidos patentemente por Dios mismo. El mar se abrió, las nubes os mostró el camino, la peña abasteció de agua, el maná cayó del cielo. Todo concurre al acrecentamiento de vuestra grandeza, y lo demás debe ser obra propia vuestra. Dios no quiere hacerlo todo, para no privarnos de nuestro libre albedrío, ni quitarnos una parte de la obra que en nuestro bien redundará. No es sorprendente que hasta la hora de ahora ninguno de cuantos italianos he citado haya sido capaz de llevar a cumplido término lo que cabe esperar de vuestra esclarecida estirpe. Si en las numerosas revoluciones de nuestro país y en tantas maniobras guerreras pareció siempre que se había extinguido la antigua virtud militar de los italianos, provenía esto de que no eran buenas sus instituciones y de no haber nadie que supiera inventar otras nuevas. Nada honra tanto a un hombre recién elevado al dominio político como las nuevas instituciones por él ideadas, las cuales, si se basan en buenos fundamentos y llegan a algo grande en sí mismas, le hacen digno de respeto y de admiración. Actualmente, si se basan en buenos fundamentos y llevan algo grande en sí misma, le hacen digno de respeto y de admiración. Actualmente no carece Italia de cuanto es preciso para introducir en ellas formas militares, legales y políticas de toda especie. Le sobra valor que, aún faltándole a los jefes, permanecía con eminencia en los soldados, en los desafíos, en los combates de un corto número de contendientes. Los italianos se muestran superiores en fuerza, destreza e ingenio a sus enemigos. Si no se manifiestan así en los ejércitos, la única causa estriba en la debilidad de sus capitanes, pues los que conocen no quieren obedecer, y cada cual cree conocerla. Hasta nuestros días no hubo en efecto varón alguno de bastante prestancia por su valor y por su fortuna para que los otros se le sometiesen de modo incondicional. De aquí proviene el que durante tan largo transcurso de tiempo y en tan crecida abundancia de guerras hechas durante los 20 últimos años, siempre que se dispuso de un ejército exclusivamente italiano, se desgració sin remisión, como se vio primero en Faro y sucesivamente en Alejandría, Capua, Génova, Baila, Bolonia y Mestri. Si pues
vuestra ilustre causa quiere imitar a los perínclitos varones que libertaron sus provincias, ante todas cosas será bien que os proveáis de ejércitos únicamente vuestros, ya que no hay soldados más fieles que los propios, y si cada uno en particular es bueno, todos juntos serán mejores, desde que se vean asistidos, mandados y honrados por su príncipe. Conviene en tal concepto proporcionarse ejércitos de esa índole, a fin de poder defenderse de los extranjeros con una bizarría genuinamente italiana. Aunque las infanterías suizas y españolas tienen fama de terribles, adolecen una y otra de efecto capital, a causa del cual tercer género de tropas no solamente las resistiría, sino que lograría vencerlas. Los suizos temen a la infantería contraria cuando se encuentran con una que pelea con tanta obstinación como ellos, y los españoles resisten con suma dificultad los asaltos de la caballería. Por ello, se ha visto a la infantería suiza abrumada por la española, y ésta realiza esfuerzos increíbles, casi sobrehumanos, para sostenerse contra los ataques de la caballería francesa. Por más que no poseamos todavía la prueba íntegramente experimental del hecho, algo de eso se vio en la batalla de Ravenna, cuando los infantes españoles llegaron a las manos con las tropas alemanas, que observaban el mismo método que las suizas. Los españoles, ágiles de cuerpo y escudados por sus brazaletes, penetraron por entre las picas de los alemanes, sin dejarles medio alguno posible de defensa, y al no haberles embestido la caballería, los hubieran acuchillado a todos. Así, una vez reconocido el inconveniente de ambas infanterías, cabe imaginar que una nueva resista bien a la caballería y a la que no amedrenten las fuerzas de las mismas armas. Lo que se conseguirá no de esta o de aquella nación de combatientes, sino cambiando el modo de guerrear. Se trata de intervenciones que tanto por novedad como por sus beneficios darán reputación y procurarán gloria a un príncipe nuevo. Después de tantos años de expectación inquietante, Italia espera que aparezca, al fin, su Redentor en el tiempo presente. No puedo expresar con cuánta fe, con cuánto amor, con cuánta piedad, con cuántas lágrimas de alegría será recibido en todas las provincias que han sufrido los desmanes de los extranjeros. ¿Qué puertas estarían cerradas para él? ¿Qué pueblos le negarían la obediencia? ¿Qué italiano no le seguiría? Todos se hallan cansados de la dominación bárbara. Acepte, pues, vuestra ilustre casa este proyecto de restauración nacional con la audacia y la confianza que infunden las empresas legítimas, a fin de que la patria se reúna bajo vuestras banderas y debajo vuestros auspicios se cumpla la predicción del Petrarca. El valor pelear a con furia y el combate será corto, porque el denuedo antiguo aún no ha muerto en los corazones de los italianos. Fin del libro. Voy a leer esta última página que tiene unas notas. Tiene dos noticas cortas. La 1. Este es el famoso pasaje que dio lugar a la posterior interpretación resumida en la apotegma de el fin justifica los medios. Leyendo con atención se comprende, sin embargo, que es el logro de los fines, es decir, el éxito, y no los fines en sí mismos, los que permite al príncipe justificar los medios empleados. Y la nota número 2. La alusión es a Fernando el Católico, un monarca destacado por su perfidia y su mala fe. Nicolás Maquiavelo, el príncipe. Bueno, amigos, hemos culminado la lectura de este libro. Se cumplió la planeación, terminamos. Es un libro bastante interesante para discutir y debatir, dependiendo del punto de vista de cada quien. No sé qué les pareció la lectura a los que estuvieron presentes. No sé si la han seguido desde el principio. Gracias Faunier. Creo que no la han seguido, pero hay personas que se conectan así de vez en cuando y escuchan un poquito, escuchan otro poquito.
Están invitados a escuchar la lectura completa del libro, si gustan, en mi canal de YouTube, donde subo todas las lecturas en lista de reproducción. No hay pérdida, está capítulo por capítulo, o sea, están las lecturas y agrupados por capítulos. Entonces pueden escucharla, está todo el libro completo y procuro subir los videos editados. Siempre hay un error más que otro. Y como ya les he dicho, pues soy disléxica y confundo palabras, me salto algunos párrafos, no me los salto, me doy cuenta que me salto y vuelvo a repetir. Y es parte de seguir esforzándome. Leyendo de esta manera me ayuda mucho a minimizar este inconveniente de la dislexia, que resulta a veces bastante molesto. Así que bueno, me despido. Muchas gracias por acompañarme esta noche, los que estuvieron presentes y los que pudieron escucharme. Chao, chao. Gracias.